La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 25 tiene un pasaje que nuestro Señor Jesucristo dejó para la iglesia, específicamente para la iglesia. El mensaje es para la iglesia. Y quiero leerles no todo, que es del 1 al 13, sino unos cuantos versículos y después explicamos uno por uno hasta donde lleguemos. Dice Mateo 25, versículo 1, 25. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí dejémoslo. Cuando nuestro Señor habla de esta parábola, se remite a algo que no tiene nada que ver con nosotros, con relación a la boda. Porque nuestras bodas son tan normales, ¿no es cierto? Se casan viernes, se van de luna de miel esa misma noche y el lunes ya están trabajando algunos. Normal, hay quienes les dan vacación o todos se casan en vacación, pero no es igual como las bodas antiguas en el Medio Oriente o en el Oriente mismo. Las bodas allá eran todas por la noche. Además de que eran por las noches, la costumbre era que el novio buscaba un padrino. Y ese padrino era el padrino de bodas, pero no es el padrino que le quieren que le dé el anillo, el padrino que quieren que le dé el vestido, no. Un padrino formal que lo fuera a representar a la casa de la novia. Entonces este padrino se encargaba de llevar un grupo de jóvenes. Y el novio salía de su casa hasta la casa de la novia. Y a veces era distante, lejos, ¿verdad? Pero iban a pie cantando y gozando por el camino para ir donde estaba la novia. Entonces, por eso es que Jesús en el capítulo, se lo voy a leer, Juan 3:29, para que tengamos una idea más o menos de cómo es esto, para que el Señor nos aclara este concepto del amigo. Dice el versículo 29 del capítulo 3 de Juan, dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice el Señor, mi gozo está cumplido. Se refiere a ese padrino. Se refiere a ese que va llevando que haya una alegría en el camino mientras van caminando hasta la casa de los novios. Entonces la novia a su vez esperaba al novio que llegara a su casa, así como ustedes han esperado en su tiempo. O ya no, espero que ya no, pero más de algunos de ustedes le llevaron serenata y tal vez le dijo: le voy a llevar serenata, y no dormí esperando la música, ¿verdad? Eso ya pasó. Entonces esta novia estaba igual con sus doncellas esperando que el novio llegara. Y en esa espera tenían que tener iluminada su casa, tenían que tener, aquí habla de lámparas, aquí usted, si fuera ese tiempo, tendría un foquito de 100 watts, ¿verdad? O algo más. Pero en ese tiempo lo que tenían eran unas lámparas encendidas, las cuales el combustible era el aceite. Por eso es que la parábola está de ese modo. Entonces, el novio con los que iban también llevaban lámparas, no la linterna esa, valga el comercial, ¿verdad? De pilas. No, mejor no digamos el comercial, pero de pilas que alumbra, así. No es de esa, era una lámpara que les alumbraba por el camino. Y entonces la provisión era aceite. No había otro, ¿no? Después aparecieron los candiles de gas y la cocina de gas, y etcétera.
Hoy sofisticadamente tenemos luces LED y cosas por el estilo, pero ahora es otra cosa. En aquel tiempo era eso. Entonces, ¿qué pasaba si la novia vivía en el extremo del pueblo? Tenía, por supuesto, que pensar que el aceite podía escasearle. Y podía ser que el novio decidiera salir a las 11 de la noche de su casa e irse a traer a la novia y regresar a su casa con ella. Entonces, ¿desde qué hora la está esperando? Por eso quiero yo titular esto: ¿con cuánto aceite esperamos nosotros al Señor? El compromiso de boda obligó a la espera, siempre estuvo obligado a la espera. El novio le decía, tal día va a ser la boda, ese día. Estaban desposados, a veces un año, lo que pasó con María, que estuvo desposada, y mientras estuvo desposada, el Espíritu Santo le dio a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no había José hecho todavía eso de ir a traerla, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante, porque nos vamos a Lucas 12, donde podemos ver un pedacito de lo que ocurre con relación a lo que el Señor dice de esto. Mire, dice Lucas 12, versículo 35, dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y dice el 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y luego usted lee el 39 y el 40 en su casa y se va a dar cuenta que no hay tiempo definido para el Señor. Entonces la actitud de ir y estar preparados, ceñidos los lomos, es tener que caminar. Cuando salió el pueblo de Egipto, lo que el Señor le dijo: cíñanse los lomos, tomen la provisión que van, el cordero, una carne que llevaban, y coman y lleven pan sin levadura, para que no se les arruine en el camino. Entonces la actitud era ceñirse los lomos para poder ir en el camino. A ellos en el camino se les acabó el aceite, se les acabó todo. Entonces el Señor les mandó, ¿qué? Una columna de fuego, ¿verdad? O sea, sin luz no podían ir en el camino. Entonces este novio tenía que tener la provisión de aceite por si el camino era largo o si decidían ir ya noche. No quiero hablar de algún caso que a las 6 de la tarde se fueron a traerla antes de que oscurezca. No, siempre las bodas eran en la noche. Entonces, para alumbrarse en la oscuridad, hermanos, es necesaria una provisión. Nosotros sabemos que la provisión para alumbrarse por el camino tiene la importancia que se requiere. Yo no sé si usted ha vivido en algún pueblo que es oscuro. Yo nací en un pueblo donde no existía la luz eléctrica. Y cuando pusieron la energía eléctrica yo estaba muy pequeño y era un gozo, tremenda alegría de ver un foco que creo que eran de 25 watts en ese tiempo, pero para el pueblo ese foquito, hermano, verlo de lejos era precioso, ¿verdad? Me acuerdo que jugábamos debajo del foco. Después fueron cambiando las cosas. ¿Qué importancia tiene alumbrarse? Qué interesante se vuelve alumbrarse ahora. Usted puede pasar por casas donde se ve que el foquito de 25 todavía está, ¿verdad? Y como todavía hay humo de cocina bien ahumado, no se mira. Mi esposa dice que cuando hay un foco ese uno mira así, dice, todo aturrado. Todavía existe. Entonces aquí lo que vamos a ir viendo en el versículo 3 aquí dice que había unas mujeres insensatas. Y no ocurrió en la casa del novio, curiosamente ocurrió en la casa de la novia. El Señor así lo dijo. No me culpen a mí. El Señor dijo que fue en la casa de ellas. No me miren mal. Entonces dice que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Cuando uno no toma la provisión es porque no ha planificado. Y eso nos pasa en los hogares, nos pasa muchas veces cuando no planificamos las cosas.
Yo no creo que me digan, mire, tiene que irse a San Miguel más otro rato. Entonces yo digo, y de veras sí, hay que irse, ¿cómo no? Pero hay que, ok. Yo no creo que yo vaya y tome el vehículo y le meta la llave y ya me voy para San Miguel, ¿no? Lo primero que veo es el marcador de gasolina, ¿sí o no? ¿O hay insensatos? Sí, ¿verdad? Cuando yo veo a alguien que está ahí, que está pidiendo y un galoncito, así que pide jalón en la carretera, digo, está entre las 5 vírgenes. Usted no lo piense por si usted se ha quedado alguna vez. Se me olvidó, dice. La insensatez, hermanos, tiene una peculiaridad. El diccionario dice que la insensatez es locura. Es loco. El insensato es loco. No tiene tiempo de pensar. Y a veces viven los creyentes que no buscan la provisión. La provisión nosotros la tenemos en la iglesia a través de los milagros, la tenemos a través de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que el Señor le dijo a una viuda? Le dijo, el profeta fue a quejarse con él, no vamos a hablar todo de eso aquí, pero le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, nada. Pero de repente reaccionó y dijo, solo una botellita de aceite. Entonces le dijo, métete a tu aposento, cierra la puerta, toma a tus hijos, hace un altar familiar y comienza a orar. Pero antes de eso le dijo, pide a tus vecinos vasijas prestadas, vacías y no pocas. Mire esa provisión que le iba a dar el Señor. Y una vez que hizo eso, empezó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Y cuando le dijo al hijo, trae más, y le dijo, ya no hay, ¡pum!, se paró el aceite. Esos milagros todavía existen. Si usted no lo cree, pues no diga amén, pero si usted lo cree, diga amén. Si la figura es el aceite, que no le va a faltar, pero ¿qué tal si fueran los frijoles? ¿Qué tal si fuera el arroz? ¿Qué tal si fuera? En mi casa se llama todo frijolitos, arrocitos, tortillitas, comidita, todo en diminutivo, y así me llega el plato en diminutivo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, hermano, el creyente que no busca su provisión es aquel que no se congrega, que no busca formas de estar congregado y se va quedando y cree que se despabila en su casa, pierde el tiempo, deja de congregarse y muchas veces por mucho tiempo. Algunos los vemos al mucho tiempo y no es por nosotros, es por ustedes. Entonces, tienen que proveer para la unción, tienen que proveer para la provisión, tienen que proveer para que cuando el Señor venga, dijo allí Lucas, no nos halle haciendo de otro modo, nos halle haciendo así. Entonces el aceite como provisión para la iglesia viene a ser la palabra. Hermano, si usted no oye palabra, no digo mía, pues hay tantos predicadores, hoy la internet, las redes son tan extensas que usted puede oír en chino, en inglés, en japonés, de todo puede oír, pero le recomiendo que oiga mejor lo que entiende, ¿verdad? No esté oyendo otras cosas. Y también el discernimiento de espíritu para saber qué espíritu le predica. Porque soy honesto en decirle, y con el respeto que se merecen los televidentes, en las mismas redes hay grandes errores cuando uno escucha y sintoniza alguna radio, que hay ciertos sermones que no pegan. Entonces yo lo que hago es el clic, ¿verdad? El castigo del clic, y me voy para el otro lado. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener como algo seguro en nuestra provisión la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119:5? Dice que lámpara es a tus pies y lumbrera. Entonces la palabra está en las personas que las quieren. La insensatez no permite pensar bien. La insensatez no llega al momento de poder pensar bien, aun cuando la Biblia dice que es locura. Perdón, el diccionario dice que es locura, pero es una locura pasiva y quizás llega de vez en cuando. Si usted lee 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque las considera locura, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Entonces, ese hombre natural es el que no conoce de Dios, no se ha interesado nunca en conocer de Dios, y es ahí donde se le encierra su problema y cae en la insensatez. Entonces se cree con todo,
potente y todo, tiene vehículo, tiene casa, tiene familia, tiene todo. Pero eso no lo es todo. La Biblia dice que aquel hombre dijo, voy a hacerme graneros porque tengo tanto. Y el Señor le dijo, mira, si pidieran tu alma ahora, pues no sos nada. Entonces, esa insensatez no debe existir en la iglesia. Aquí la humildad nuestra nos tiene que caracterizar. El Señor siempre va a hacer un milagro. Y saben ustedes, y con el respeto que nos merecemos todos, la iglesia alberga a sensatos e insensatos, prudentes e insensatos. No levante la mano porque no vine a eso, sino que quiero decirle, entre los insensatos de la iglesia son los que pierden la fidelidad a Dios. Y este tema es muy extenso para hablarlo y da hasta pena, ¿va? Porque en la misma iglesia dicen personas, yo no diezmo porque no me alcanza. Esa es insensatez. Pero mejor no voy a predicar de eso. Pero es insensatez. Lo que Dios quiere es bendecirnos a través de eso. Yo me acuerdo que les prediqué a ustedes una vez y les dije, ¿a dónde va su dinero? El 10% es del Señor, 90% son suyos. Pero usted dígale, Señor, regálame la oportunidad de diezmar para mí. Y diezme 10 para usted. Y a fin de año pues me invita por ahí a algún lado, ¿no? Va a tener ahorro. ¿Sí? Pero en la iglesia hay insensatez. Por eso Faraón estaba en la insensatez. Faraón lleno de dinero, lleno de todo. Pero las vacas flacas venían. Hermano, los tiempos vienen malos. Vienen malos, bien malos. Si no llueve vamos a tener que pagar el frijol otra vez a $3. Y no se pueden guardar porque llenan de gorgojo. Bueno, se comen rellenos. Pero mire, la insensatez también está, por ejemplo, Faraón tenía todo eso, lo estoy diciendo, pero José recibió en el sueño y le dijo, solo hay una solución, Faraón, solo una, quinta la tierra. Y esa fue toda la solución para vivir 7 años. Eso se llama ser prudente. Pero Faraón insensatamente iba a perder si Dios no le manda a José. Bueno, dejemos eso para otro tema. También son los faltos de fe los que están dentro de los insensatos, porque pierden la fe en el momento cuando más la necesitan. ¿Sabe usted que eso es terrible? Cuando usted necesita la fe y es cuando la pierde, en el momento más difícil es cuando la fe tiene que subir. ¿Cómo? Usted me va a decir, hermano, usted lo está predicando y diciendo, pero sí, hágalo. Esta mañana yo amanecí afligido, porque yo desde el sábado de la campaña andaba mal, me sentía incómodo. Yo los miraba, pero los miraba mal. No porque no me simpaticen, sino porque tenía un pequeño problema en la vista. Entonces le dije a mi esposa esta mañana, no, le dije, hoy sí, me voy al médico, pero sin saber qué médico. Amanecí con derrame en los ojos, así raros. Y bueno, entró el pánico y dije yo, bueno, ¿y qué hago? Y me fui de rodillas donde el Señor y le digo, pero si tú eres mi médico, pero la ciencia las ha aumentado, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y entonces le dije yo, después de estar orando, le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a ir al médico, pero muéstrame el propósito, ¿por qué voy a ir? Yo sé que mis ojos, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué voy a ir? Porque me puede sanar aquí, eso le dije al Señor. Pero si es así, mándame de un médico de estos que son cristianos y que tienen condición y fe. Y no habían pasado ni 10 minutos cuando tenía ya la solución del médico cristiano. Y fui y me atendió como rey, hermano. Sí, me atendió como rey. Mire, se saltó como 2 o 3 pacientes porque son tardadas las citas. Y me atendió también, que me siento contento de cómo me atendió, fíjese. Sí. ¿Cuánto gasté? No, eso no es otro tema. Pero sí me atendió. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar de entre los prudentes en la provisión de todas las cosas. ¿Sabe? Que cuando falta la fe, perdimos todo. Perdimos todo en el momento cuando más se necesita. Entonces, ¿cuál es la provisión? Aquí ya no es el aceite, aquí es creer.
Aquí es creer la provisión, creerle. Dios, no, Señor, tú lo has dicho. No sé, Señor, y no se le suelte. Jacob dijo, no, si que no te voy a soltar si no me bendecís. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Fulano está allá, no te vas a llamar así. Y lo bendijo ahí. Entonces, hermanos, qué importante es que nos estemos así. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando perdemos la fe, acaparamos para nosotros. Estas mujeres de la figura de esta están esperando al novio. Y la novia, yo no sé, aquí no dice si está entre las insensatas la novia, ¿verdad? O entre las prudentes, pero 5 de las acompañantes no estaban en la jugada. ¿Se imagina usted, en figura retórica, si lo quisiéramos tomar, se imagina usted que entre las 5 insensatas estaba la novia? Y si es por la que iba el novio. ¿Se imagina usted si entre los insensatos está la iglesia y es la iglesia la que espera al novio? ¿Cómo quedamos? Por eso es que yo le digo que usted la victoria principal la tiene cuando Cristo viene, porque la iglesia gloriosa va con Él. Esa es la parte importante de la iglesia. Por eso es que estas vírgenes, ya lo vamos a ver al final, así rapidito llegamos, no se preocupe, yo soy puntual. ¿Por qué? Porque no acapararon como correspondía para esperar. Cuando usted lee la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y lee del 4 al 10, se va a dar cuenta que dice, mejor se los voy a leer, yo ya lo traigo marcado. Fíjense que dice que aquella gente antigua decía, no, hombre, si ya vinieron muchos, ya pasaron los tiempos, se ha hecho de esto, se ha hecho de lo otro, y Cristo no viene, pues. ¿Cuántos están así insensatamente pensando, hermanos? Mire, la vida es tan corta que espérelo hasta el último día de su vida. Dice la Biblia, aquí lo dice, ya lo vamos a leer, que para el Señor un día y 1000. Y entonces, ¿para dónde me voy si yo no voy a vivir 1000? Difícil es que yo viva 1000. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la imprudencia me hace pensar esto? Dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mucha gente está diciendo eso. Entonces, ni buscan provisión, ni buscan la fe, ni buscan creer. Entonces están pasivamente esperando el infierno. Hermanos, perdóneme, y tú que lo estás viendo por televisión te lo digo. La provisión tuya tiene que ser la palabra, la provisión tuya tiene que ser la fe verdadera y creerle a Dios en todas las cosas. Mira, cuando estos acapararon para sí esa insensatez, se quedan. Dice Pedro, y no se han dado cuenta, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres, dice impíos, pero agréguele insensatos. Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos a ir? Cuando el Señor complementa esto en su palabra a través de Pedro y le dice, el Señor no está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, voy entendiendo que la prudencia, si es para la iglesia, es sabiduría y solo puede venir de Dios. Y aquí quiero hablar de las 5 prudentes, porque las 5 prudentes pensaron como yo, que me dijeron que me vaya para San Miguel y fui a ver el tanque hasta dónde llego. Y yo digo, mi vehículo hace tantos kilómetros por galón y con los galones que tengo llego a tal parte. ¿Dónde tengo una gasolinera? Y si no la tengo, mejor llevo el galón de gasolina extra atrás. ¿Sí o no? Y no estar con el galoncito en la calle, ¿no? Entonces estas prudentes, ¿qué hicieron? Llenaron su lámpara de aceite y en otra vasija tenían más. Y alguien dice, no, hombre, es que andar cargando eso. Mire, mi esposa a veces, yo la regaño, pero ella también me regaña con hechos. ¿Por qué? Yo le digo, ¿por qué andas cargando 2 botellas de agua? Por allá bien lejos le digo, andas agüita.
Así le digo. Y me dice, ¿verdad que sí? Me dijo. Hoy tómate esta que está más caliente. Porque los vehículos que no tienen aire acondicionado como el que ando yo, pues se calientan, ¿no? Muchos viven esa experiencia. Entonces, hermano, ¿qué implica ser sabio, ser prudente? Solo Dios lo puede dar. ¿Por qué? Mire, el que tiene la provisión va a esperar confiado. En este caso, la provisión de la iglesia de la que hemos hablado tiene la confianza, la certeza de que espera al Señor y no importa cuándo venga. Dice que usted puede esperarlo como si fuera esta noche. ¿Cuántos lo esperan así? No lo sé. Pero debería ser así y siempre debería ser así. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir. El mismo Señor dice, si creen ustedes que un ladrón les va a avisar qué día va a llegar. No. Por eso dice, como ladrón en la noche. Ahora, como Él lo dijo que es en la noche, pues yo creo que es en la noche. En el día ando tranquilo, pero siempre velando. No, hermano. Lo esperamos de día y de noche. Dice la Biblia como un relámpago, pero en el día también relampaguea. Entonces, qué interesante es que nosotros no se nos apague la lámpara. Amén. Usted tiene su lámpara encendida. ¿Qué dijo Lucas? Ceñid vuestros lomos y tened vuestra lámpara encendida. Y ojalá el Señor los haya haciendo así. Entonces, ¿qué pasó? Las jovencitas estaban en la casa esperando al novio, ¿sí o no? ¿Qué pasó con las que tenían la provisión de aceite? Todas la tenían igual, pero el novio no llegaba y se iba acabando el aceite y se iba acabando el aceite. Entonces, cuando se va acabando el aceite va disminuyendo la luz, ¿no es cierto? Entonces, la comparación de esto es que la iglesia debe de tener siempre la unción del aceite. Amén. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermano, si es que yo me puedo dormir y usted también, mi grave problema es el despertar. Hermano, dígame, hermanita linda, preciosa, ¿cómo despierta usted si no tiene frijoles para mañana, para sus hijos y nada más? No tiene nada. Despierta mal. Y usted me va a decir, pues que yo no pude tener la provisión. Bueno, ese es otro tema que lo hablaremos después. Pero si usted se hubiera provisto, los tendría. Su despertar no es igual al del que tiene, porque se proveyó. ¿Me entiende? ¿Me explico? No debo decir me entiende, sino me explico. ¿Por qué? Porque si se proveyó, las 10 cabecearon, pero 5 dijeron, no importa, ahí nos vamos a dar cuenta, tenemos provisión. ¿No es cierto? Mire lo que dice, se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó el clamor. Este clamor ocurría porque el novio viene con todos los jóvenes sonando panderos, cantando, danzando y traen una gran luz con lámpara, pero allá se apagó en la iglesia la lámpara. Oiga, ¿qué si el Señor viniera esta noche y encuentra apagadas las luces, hermano? ¿Qué si el Señor viene esta noche y encuentra que usted no tiene provisión? Qué triste, ¿verdad? Pero el Señor igual va a venir un día, aunque haya insensatez. Por eso la iglesia se levanta en evangelismo y lleva el conocimiento de la verdad, la palabra, para que ese es parte de la provisión nuestra a los que no conocen de Dios. Entonces, estaban las lámparas encendidas casi todas. Y dice aquí el versículo. Y dijeron, ahí viene el esposo, salgamos a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Tenían que caminar con el novio hasta la casa de él, donde era el banquete, o quizás a la casa del papá, donde habían hecho el banquete. No se sabe dónde era el banquete, pero tenían que ir hasta allá. Y 7 días. Entonces dice, y las insensatas, su despertar no fue igual al de las prudentes. Su despertar no es igual como el que tiene usted, que tiene a Cristo. Su despertar no es igual como el suyo, que en la mañana abre sus ojos y le da gloria a Dios y se siente contento. Miren, que está enfermo, dele gloria a Dios, porque está ahí. Entonces tiene su provisión ahí.
Entonces se levantaron y lo primero que se dan cuenta, se acabó el aceite toda la noche esperando. Hermano, si Cristo tarda en venir, nosotros vamos a tener la lámpara encendida, ¿sí? Y con aceite suficiente. Mire, entonces dicen a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestra lámpara se apaga. No quiero mezclar esto con el evangelismo porque es un tema aparte y más largo. Y las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Alguien dice, predicador por ahí dijo, egoístas. No, hermano, no es egoísmo, para eso estamos congregados, para eso estamos hablando de no dejar de congregarse, para eso estamos hablando de que hay palabra, para eso estamos hablando que la fe se predican milagros, se predica todo. Esa es provisión de Dios para nosotros. No debemos de perder de vista eso. Hermano, en el momento más difícil de su vida, usted no sabe en qué momento le tocan la puerta para bendecirlo, y téngalo por seguro. Entonces dijeron, no, nosotros no las vamos a dar. Nosotros tenemos previsto que vamos a llegar hasta el lugar de la boda. Eso le dijeron en otras palabras. Nuestra provisión está clara y sabíamos que el Señor viene, tuvimos la lámpara encendida y tenemos para llegar hasta donde está la fiesta. Esa es la iglesia que va a llegar. Mire lo que dice Apocalipsis 19. No estaba en el libreto decírselo, pero lo vamos a decir. Dice, versículo 7, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 7 del capítulo 19, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. ¿Se da cuenta? Si fuera la iglesia las 5 vírgenes insensatas, no está preparada. Hermano, no está preparada, y quizás por eso el Señor no viene, porque no está preparada completamente. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la prudencia. Esa no es insensatez, es prudencia. Lo que ellas les contestaron era correcto, hermano, porque nosotros evangelizamos y vamos por las colonias y tenemos el propósito de llevar la palabra por la insensatez del mundo, por los que no quieren, por los que no lo quieren comprender. Qué interesante se vuelve, hermanos, que les proveamos a ellos el aceite necesario de la unción para que crean. Dice que pasó esto, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, obedecieron, pero a última hora. Yo aquí tengo mucho que hablar, pero no abusemos. Hay gente que muere sin Cristo, y yo lo comparo con ellas, que se fueron a comprar cuando pudieron haberlo hecho antes. Y te lo digo, tío amado televidente, la muerte sorpresiva nunca sabemos cuándo puede llegar. Yo te pido que atiendas la palabra de Dios cuando llegue a tus oídos. Almacénala en tu mente y bájala al corazón y créele al Señor Jesús, y tú estarás dentro de la iglesia victoriosa. Mira, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino el Señor, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Allá, arriba, se cerró la puerta. Y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, 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 ábrenos. Fíjense que aquí hay mucha explicación que podríamos decir. Si el Señor dice que no toca tierra y viene en una nube y la iglesia viaja, ¿cómo van a viajar los que no tienen combustible? Y ese viaje dice que es un abrir y cerrar de ojos, no lo tome tan literal, porque todo ojo lo verá. Y un pispileo es tan rápido, pero sí, nos vamos y de repente, yo no sé si yo soy el último, pero si voy quiero ir, porque si soy el último detrás de mí, ¡pah!, cae la puerta. ¿No es cierto? Y detrás de mí va alguno que no viene distanciado y no viene preparado, se encuentra con la puerta cerrada. Hermano, ¿se ha preguntado alguna vez cuando le han cerrado la puerta justo en el momento que a usted le toca entrar? Se siente mal uno, ¿verdad? Bueno, para eso nos preparamos, para tener la puerta abierta. Todos tenemos que estar derechos, dormir. Si vamos a cabecear, cabeceemos, pero no permitamos que el enemigo nos robe. A las prudentes, el enemigo por poco les roba.
Por poquito les roba, porque si les hubieran dicho, hombre, sí tienen razón, hombre, que si hubieran preparado, hombre, ¿por qué no se prepararon más? Tomen un poquito de aceite. Pero dijeron, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, mejor vayan a comprar. ¿Por qué? Porque el enemigo le manda recados a cada rato para robarle, hermano. Le va a robar la paz, le va a robar la felicidad. No permita que ese mundo ingrato lo envuelva y le haga tonteras. Usted siga perseverando en la palabra, siga creyendo y prepárese con la unción. Usted, la salvación, recuerde que es personal. Un amigo me decía a mí, no tenía días de no verte, me dijo, y me aflijo porque vos tenés la unción. Y yo, aunque sea agarradito de vos, me quiero ir. Le digo yo, no, espero que sea una broma. Eso no es así, hermano. Usted no se va a poder agarrar de nadie, porque usted de quien se va a agarrar es del Señor único y exclusivamente, y nadie más, porque el Señor dice que Él mismo no manda a nadie, Él mismo viene por su iglesia y va a cerrar la puerta. Y cuando la cerró, dijo, después vinieron las otras vírgenes, y, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dijo, de cierto te digo, no te conozco. Qué terrible. Y cualquiera dice, pero ¿y solo porque no tenía aceite? No, pues sí que el Señor nos está mandando a ser provisores, tener prudentes. Y cuando seamos prudentes con nosotros mismos, entonces entraremos en el detalle de Dios. Quiero concluir diciéndoles con cuánto aceite esperas al Señor. 3 consejos por lo menos. Velemos con lámparas encendidas, oyendo su palabra. Velemos confiando que es Él el que lo provee. Y congreguémonos. Velemos esperando como una novia ataviada y preparada. O sea, una iglesia en santidad, sin manchas y sin arrugas. Y con mucha fe. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos. Hay más sobre las 5 insensatas y más sobre las prudentes, Señor, pero es suficiente para poder entender que es tu iglesia, Señor, la que tú quieres prudente. Una iglesia sabia, una iglesia que entienda, una iglesia que esté preparada, Señor. Te damos gracias por la palabra que nos sustenta todos los días en nuestro devocional, por la palabra que nos sustenta predicada, la palabra que nos sustenta, Señor, cuando el Espíritu Santo nos ilumina sobre ella y nos inspira a hablar de ella sin error, Señor. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo está, Señor, en todo momento con nosotros, proveyéndonos lo necesario para la salvación, proveyendo lo necesario para ese viaje, Señor, tan difícil que es, pero tu palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí estamos, Señor, perseverando, tomando ejemplo de estas vírgenes que fueron prudentes, pero también de las insensatas para no hacer lo mismo. Dios mío, porque nosotros tenemos razón y conocemos tu palabra, y por eso la tenemos con nosotros. Como dijo Pedro, que tenemos la profecía más clara, que tenemos, Señor, esa palabra como antorcha que alumbra hasta que el día amanece y es perfecto, Señor. Muchas gracias por la iglesia, Señor, que tú alimentas a través de la palabra, por los que se congregan, Señor, no religiosamente, sino con un corazón sincero para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Ahora mismo te pido los bendigas y les proveas, Señor. La figura del aceite acá era provisión para alumbrarse, pero aquí, Señor, te pido que un aceite fresco derrame sobre cada vida, cada persona, cada familia, cada amigo, cada hermana. A los que ven por la televisión, bendícelos, Señor, y aclara los pensamientos de ellos, Padre. Nosotros levantamos manos, oh Dios mío, por ellos con ruegos, súplicas y oraciones, porque a ti te agrada, Señor, que les manifestemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.